Deconstruyendo a la legendaria Cleopatra, la reina oculta por fake news. Pocas mujeres en la historia han cautivado tanto como Cleopatra. Hubo 6 reinas en el antiguo Egipto con el mismo nombre que la precedieron, pero solo ella, la última en reinar en el país del Nilo, ha encendido tantas pasiones y acalorados debates. Fue tan hermosa, tan ambiciosa, tan seductora, que vieron en ella Julio César y Marco Antonio para caer rendidos a sus encantos. Alejandra Izquierdo deconstruye en su último libro los mitos que han revestido de leyenda a Cleopatra para mostrarla como probablemente fue en realidad, como una gobernante astuta y erudita, pero humana. Una mujer con una vida apasionante, más allá de baños de leche de cabra, de escondites en alfombras y de serpientes ocultas. A la historiadora Alejandra Izquierdo la conocen bien quienes siguen su historia en 5 minutos en YouTube y en Instagram. También en la Universidad San Damaso, donde esta doctora en Ciencias de las Religiones enseña egipcio clásico y lectura de textos egipcios. El año pasado publicó su primer libro sobre Osiris, el dios de la momificación, y ahora vuelve con Cleopatra, de Roca Editorial, para revelar a la reina oculta tras el mito. Una estratega que no cree que fuera de piel negra, ni tampoco que se pareciera a Elizabeth Taylor. Sobre Cleopatra se han escrito ríos de tinta y aún hoy se siguen inventando historias de todo tipo. La figura de Cleopatra atrae tanto por 2 motivos principalmente. El primer motivo es porque ya desde Roma se va a generar toda una leyenda en torno a ella, todos unos mitos, ¿no?, en torno a los cuales todos vamos a beber en los últimos 2000 años de historia. Y de hecho es algo que vemos, por ejemplo, en la Edad Moderna, donde se siguen generando mitos y leyendas en torno a su persona. Por lo tanto, es una figura pues, que suscita mucho interés por este motivo. Y en segundo lugar, porque es la última reina de un gran Egipto, del antiguo Egipto, que al final es un periodo y una cultura que nos fascina muchísimo, sobre la cual todavía tenemos muchísimo que aprender. Y ella es el punto final de este Egipto de los faraones. Autores clásicos como Cicerón alimentaron desde Roma estos mitos que opacan a la Cleopatra real, presentándola como una arpía inteligente, seductora y manipuladora. ¿Por qué desde antiguo tuvo tan mala prensa? Las fuentes clásicas van a pintar tan mal a Cleopatra porque es adversaria de Roma, es una enemiga de Roma, y por ese motivo van a generar, pues una gran figura, una gran adversaria, y no es simplemente por una cuestión de vamos a desprestigiarla porque Cleopatra nos cae mal. Sí que es cierto que Cicerón en sus cartas va a declarar abiertamente que no es precisamente fan de la reina egipcia. Pero lo que vemos en estas fuentes clásicas es que no hay un afán histórico como lo hacemos en la actualidad por presentar una historia objetiva, sino que ellos lo que tienen en su mente, ¿no?, es generar pues una gran historia de Roma. Y en ese sentido, pues va a ser una historia no 100% científica, sino con este afán propagandístico, y por lo tanto lo que hacen es ensalzar su figura, ensalzar todos estos elementos que hay en torno a su persona, pues para crear una gran enemiga. Que el último monarca del antiguo Egipto fuera una mujer, tal vez influyó en ese retrato que pintó a Cleopatra como una villana. Le dio una connotación diferente. Sobre esta cuestión hay que ser cautos porque realmente ella no lo hizo en solitario, sino que lo hizo siempre con sus hermanos o con su hijo, con Cesarión. Entonces no va a ser un gobierno en solitario. Sí que es cierto que al final, pues ella va a tener un papel protagonista en este sentido, porque sus hermanos van a ser mucho más pequeños que ella y su hijo Cesarión obviamente pues va a ser un niño pequeño cuando gobierna con su madre, ¿no? Por lo tanto, ella va a tener, un papel protagonista dentro de este gobierno, ¿no? Por otro lado, es un poco peligroso el pensar, ¿no?, que Egipto cayó porque estuvo en manos de una mujer. Esto forma parte de un contexto histórico y de una caída, bajo mi punto de vista, casi inevitable. Hay datos sobre su biografía que, sin embargo, no se cuestionan. Sí que es cierto, pues que cuando vamos a autores como Dion Casio, Plutarco o Suetonio, vamos a ver muy claramente, pues las partes que están impregnadas por la vida de Julio César, Marco Antonio y Octaviano, pero también vamos a ver, pues algunos datos que son objetivos, que sucedieron, como por ejemplo la batalla de Accio,
¿no? O bueno, otra serie de datos históricos que sabemos que son reales, ¿no? Y que podemos fiarnos de ellos. Pero sí que es cierto, bueno, que dentro de toda esta historia, pues hay algunos datos, hay algunos matices que sabemos que forman parte de esta propaganda. Luego sí que es cierto que, por ejemplo, lo de si se suicidó con un áspid, pues ha sido cuestionado, ¿no? De hecho, en mi libro, bueno, pues abordo esta cuestión, ¿no? Sobre por qué se ha planteado lo del áspid cuando realmente no estamos seguros de ello. En el Museo Arqueológico Nacional se conserva una moneda de Cleopatra cuyo supuesto retrato se aleja de su legendaria belleza. ¿Era tan guapa como se ha dicho? El tema de si era tan guapa como se ha dicho es algo muy interesante porque realmente, bueno, pues es algo que yo abordo en el libro, ¿no? Desde un punto de vista científico, teniendo en cuenta también todas las representaciones que hay de ella, ¿no? Si tomamos en cuenta, bueno, pues todas estas representaciones, desde las monedas hasta las esculturas de tipo egipcio, las que son de tipo griego, ¿no? Helenístico, romano, pues vemos que hay una cierta variabilidad en estas representaciones. Sí que es cierto que algunas de ellas, bueno, pues se conectan, ¿no? Como es, por ejemplo, el supuesto busto de Cleopatra VII que se encuentra en Berlín o algunas de las monedas. Vemos ahí que converge, ¿no? Esta forma de representación, pero sí que es cierto que luego hay una cierta variabilidad. Y luego es muy interesante también tener en cuenta que, bueno, el atractivo de una persona no es simplemente por una cuestión de belleza objetiva, ¿no? Una serie documental de Netflix presentó a Cleopatra como una mujer de raza negra. Contrastaba con las actrices que han encarnado antes a la reina egipcia en pantalla, como Vivian Leigh, Sophia Loren o Elizabeth Taylor, y generó una gran polémica en las redes sociales y en Egipto. ¿Cómo era Cleopatra? ¿Era de piel negra? En el caso de que su madre fuese egipcia y que fuese una egipcia como nosotros consideramos que es una egipcia, sería más parecida a una egipcia actual, ¿no? Joyce Tildesley dice que probablemente su aspecto físico fuese más el pelo oscuro, la piel así un poco oliva, y ella dice, bueno, pues un poco morena, ¿no? Es decir, más parecida a una egipcia actual. No parece que fuese probable, ¿no? Esta piel negra como lo plantea Netflix, pero tampoco una Elizabeth Taylor. Por lo tanto, probablemente sería más parecida a una egipcia actual y no tanto, bueno, pues europea como Elizabeth Taylor, pero tampoco subsahariana como plantea Netflix. ¿Y qué hay de cierto en esa creencia de que Cleopatra se bañaba en leche de burra? Lo de que Cleopatra se bañaba en leche de burra es uno de los grandes mitos que hay en torno a su figura. Realmente en las fuentes antiguas no se dice nada de que, bueno, pues ella se bañase en esta leche de burra. Sí que es cierto que en el papiro Ebers encontramos referencia al uso de la leche de burra, pero todo apunta a que esta idea de que Cleopatra se bañaba en leche de burra surge en el siglo XVIII y parece que es una atribución de Popea Sabina, la segunda esposa de Nerón, que sí que se bañaba en leche de burra. Y entonces, bueno, pues parece que este mito pasa de Popea a Cleopatra. Se la tacha de arpía, de ambiciosa, de manipuladora. ¿Había algo de verdad en lo que cuentan las fuentes? Bajo mi punto de vista, lo que tenemos que tener en cuenta no es tanto, bueno, pues esta capacidad no de manipulación, porque ella fuese, bueno, pues una femme fatal, sino porque ella era una reina y como reina tenía que reinar. Entonces, al final, bueno, pues es importante tener en cuenta que al final, bueno, pues ella utilizó lo que necesitó, al igual que otros muchos reyes a lo largo de la historia, para mantener su reino. Luego sí que es cierto que muchas veces, bueno, pensamos en ella como una mente excepcional. Bajo mi punto de vista, no es tanto que fuese excepcionalmente inteligente, sino que recibió la mejor educación de la época. Y en tanto en cuanto, bueno, pues se la entrenó para reinar, para gobernar y para ser, bueno, pues una gran reina tolemaica. Inteligente y atractiva debió de ser para seducir a dos grandes personajes del momento y de la historia con mayúsculas. Dos grandes como Julio César y Marco Antonio. Por supuesto, debió de ser una persona, bueno, pues inteligente y atractiva, ¿no? Con capacidad para la oratoria, como señala Plutarco, pero sí que es cierto, bueno, pues que aquí hay un factor de intimidad personal, ¿no? Que se ha exacerbado sobre todo por la obra de Shakespeare. Y hay que tener en cuenta, bueno, pues que aparte de la cuestión amorosa, también debemos de tener presente, bueno, pues la cuestión política y diplomática y que ella era reina y también los intereses
de Julio César y de Marco Antonio por relacionarse con ella. Por ese motivo, yo en el libro, bueno, pues me ha parecido muy importante el tener en cuenta también cuáles eran los intereses de estos dos romanos por relacionarse con la reina egipcia. Una de las leyendas sobre Cleopatra refiere que se coló en el Palacio Real enrollada en una alfombra y se presentó así ante Julio César. Esta idea de que Cleopatra apareció enrollada en una alfombra a entrevistarse con César entra dentro del campo de la leyenda. ¿Por qué? Porque en el siglo XVIII Langhorne hace una traducción de la obra de Plutarco donde traduce este fajo, ¿no?, de mantas, de ropa de cama, que dice Plutarco como carpet, como alfombra. ¿Qué pasa? Que en el siglo XVIII carpet tenía otra connotación, ¿no? Y en el siglo XIX la idea de carpet, de alfombra, cambia y entonces los artistas del XIX empiezan a, bueno, pues representar este encuentro entre Cleopatra y César. En concreto, Jerome es el que lo representa y vemos, bueno, pues esta representación de que Cleopatra aparece saliendo de una alfombra. ¿Qué sucede? Que luego esto pasa, bueno, pues a Hollywood, al cine, y entonces ya se ha quedado en el imaginario colectivo, pero realmente Cleopatra en ningún momento apareció enrollada en una alfombra, sino que, bueno, pues hay versiones que dicen que se entrevista con César de noche, ¿no?, y que aparece en el palacio, bueno, pues para que nadie la vea de noche simplemente, y luego en la versión esta de Plutarco, pues aparece escondida entre ropa de cama. Se cuenta que Cleopatra se suicidó con el veneno de una serpiente, mordida por un áspid. El suicidio de Cleopatra con veneno de una serpiente, de un áspid, entra dentro del campo de la leyenda. Conocemos esta versión principalmente por Plutarco, porque nos cuenta una versión, bueno, pues muy extendida, ¿no?, de cómo ella se suicida con el veneno de este áspid, ¿no? Y desde Estrabón, bueno, pues sabemos, ¿no?, de que se dice que ella murió suicidándose o con un áspid o con una serpiente o con un veneno, ¿no? Por lo tanto, bueno, no se sabía ya en la propia época cómo había muerto exactamente Cleopatra, pero se empieza a generar toda esta leyenda del áspid. Parece ser que entra dentro de, bueno, pues el simbolismo de lo egipcio en relación con la serpiente y un poco, bueno, pues desde la perspectiva de Roma, ¿no? Por lo tanto, parece que entra dentro de este campo de la leyenda. En el libro lo desarrolló muchísimo más, pero es una cuestión sin duda alguna muy interesante. El paradero de la tumba de Cleopatra sigue siendo un misterio que muchos arqueólogos en la historia han tratado de desvelar en Alejandría, o más recientemente en otro lugar, en Taposiris Magna. Las fuentes clásicas apuntan a que la construcción de su tumba se realizó dentro de Alejandría. Además, dentro de la obra de Plutarco, esta tumba va a tener un papel protagonista porque es el lugar donde Marco Antonio muere en los brazos de Cleopatra, ¿no? Y además, bueno, pues todos los Ptolomeos se habían estado enterrando en Alejandría, en concreto en la tumba del Soma, que era donde estaba la tumba de Alejandro Magno. Sin embargo, hace 20 años se está buscando la tumba de Cleopatra en Taposiris Magna y Chris Naughton, con quien yo coincido, dice en su obra que, bueno, necesitamos más pruebas arqueológicas, más datos, ¿no?, para ver esta vinculación entre Taposiris Magna y el enterramiento de Cleopatra, ¿no? Porque Chris Naughton dice, bueno, que todavía hace falta tener más pruebas contundentes, ¿no?, para ver esta relación entre la tumba y Taposiris. Parte de la antigua Alejandría yace ahora bajo el agua. Tal vez en sus profundidades reposa la última reina del antiguo Egipto. Efectivamente, parte de la ciudad de Alejandría está bajo el agua, principalmente la zona de Palacio, ¿no?, parte de la zona costera que, bueno, pues sin duda alguna hace algunos años hicieron unos trabajos de arqueología subacuática muy interesantes que, bueno, rescataron grandes hallazgos de sus profundidades. Y si no está bajo el agua la tumba de Cleopatra, seguramente, bueno, pues se habrá construido encima porque la ciudad de Alejandría ha seguido siendo habitada y por lo tanto, bueno, pues nos han llegado parte de sus restos arqueológicos, pero como se ha seguido construyendo encima, pues hay otra parte que se ha perdido. ¿Quién sabe si algún día encontraremos la tumba de Cleopatra que tantas claves sobre su vida podría aportar? 2000 años después de su muerte, la carismática reina de Egipto aún conserva intacto este poder de seducción que en su día atrajo a César o a Marco Antonio y hoy a millones de personas de todo el mundo. Fue la última en su dinastía, pero el recuerdo de esta fascinante mujer
no murió con ella. Muchas gracias por escuchar. Puedes encontrar más programas de ABC en la web del periódico, abc.es y en las plataformas de audio.